Capítulo. Planificación de la CPU. Los mecanismos de planificación de la CPU son la base de los sistemas operativos multiprograma 2. Mediante la conmutación de la CPU entre distintos procesos, el sistema operativo puede hacer que la computadora sea más productiva. En este capítulo, vamos a presentar los conceptos básicos sobre la planificación de la CPU y varios de los algoritmos utilizados para este fin. También consideraremos el problema de seleccionar el mejor algoritmo para un sistema particular. En el capítulo 4, hemos presentado el concepto de hebras en el modelo de procesos. En los sistemas operativos que las soportan, son las hebras del nivel del kernel, y no los procesos, las que de hecho son planificadas por el sistema operativo. Sin embargo, los términos planificación de procesos y planificación de hebras se usan indistintamente. En este capítulo, utilizaremos el término planificación de procesos cuando hablemos de los conceptos generales sobre planificación y planificación de hebras cuando hagamos referencia a conceptos específicos de las hebras. Objetivos del capítulo. Presentar los mecanismos de planificación de la CPU, que constituyen los cimientos de los sistemas operativos multiprogramados. Describir los distintos algoritmos para la planificación de la CPU. Exponer los criterios de evaluación utilizados para seleccionar un algoritmo de planificación de la CPU para un determinado sistema. 5.1 Conceptos básicos. En un sistema de un único procesador, solo puede ejecutarse un proceso cada vez. Cualquier otro proceso tendrá que esperar hasta que la CPU quede libre y pueda volver a planificarse. El objetivo de la multiprogramación es tener continuamente varios procesos en ejecución, con el fin de maximizar el uso de la CPU. La idea es bastante simple, un proceso se ejecuta hasta que tenga que esperar, normalmente porque es necesario completar alguna solicitud de ES. En un sistema informático simple, la CPU permanece entonces inactiva y todo el tiempo de espera se desperdicia, no se realiza ningún trabajo útil. Con la multiprogramación, se intenta usar ese tiempo de forma productiva. En este caso, se mantienen varios procesos en memoria a la vez. Cuando un proceso tiene que esperar, el sistema operativo retira el uso de la CPU a ese proceso y se lo cede a otro proceso. Este patrón se repite continuamente y cada vez que un proceso tiene que esperar, otro proceso puede hacer uso de la CPU. Este tipo de planificación es una función fundamental del sistema operativo. Casi todos los recursos de la computadora se planifican antes de usarlos. Por supuesto, la CPU es uno de los principales recursos de la computadora, así que su correcta planificación resulta crucial en el diseño del sistema operativo. 138. Capítulo 5 Planificación de la CPU. 5. 1.1 Ciclo de ráfagas de CPU y de ES. La adecuada planificación de la CPU depende de una propiedad observada de los procesos. La ejecución de un proceso consta de un ciclo de ejecución en la CPU, seguido de una espera de ES. Los procesos alternan entre estos dos estados. La ejecución del proceso comienza con una ráfaga de CPU. Esta va seguida de una ráfaga de ES, a la cual sigue otra ráfaga de CPU, luego otra ráfaga de FS, etc. Finalmente, la ráfaga final de CPU concluye con una solicitud al sistema para terminar la ejecución, figura 5.1. La duración de las ráfagas de CPU se ha medido exhaustivamente en la práctica. Aunque varían enormemente de un proceso a otro y de una computadora a otra, tienden a presentar una curva de frecuencia similar a la mostrada en la figura 5.2. Generalmente, la curva es de tipo exponencial o hiperexponencial, con un gran número de ráfagas de CPU cortas y un número menor de ráfagas de CPU largas. Normalmente, un programa limitado por ES presenta muchas ráfagas de CPU cortas. Esta distribución puede ser importante en la selección de un algoritmo apropiado para la planificación de la CPU. 5. 1.2 Planificador de la CPU. Cuando la CPU queda inactiva, el sistema operativo debe seleccionar uno de los procesos que se encuentran en la cola de procesos preparados para ejecución. El planificador a corto plazo, o planificador de la CPU, lleva a cabo esa selección del proceso. El planificador elige uno de los procesos que están en memoria preparados para ejecutarse y asigna la CPU a dicho proceso. Observe que la cola de procesos preparados no necesariamente tiene que ser una cola FIFO, First In, First Out, como veremos al considerar los distintos algoritmos de planificación. Una cola de procesos preparados puede implementarse como una cola FIFO, una cola prioritaria, un árbol o simplemente una lista enlazada no ordenada. Sin embargo, conceptualmente, todos los Load Store Add Store Read de archivo. Esperar es Store Increment Index, Write. Esperar ES. Load Store Add Store Read de archivo. Esperar ES. Ráfaga de CPU. Ráfaga de ES. Ráfaga de CPU. Ráfaga de ES. Ráfaga de CPU. Ráfaga de ES. Figura 5.1 Secuencia alternante de ráfagas de CPU y de ES. 5.1 Conceptos básicos. 139, 160, 144, 121. Frecuencia. 101, 88888. 16, 24. Duración de la ráfaga, milisegundos. Figura 5.2 Histograma de duración de las ráfagas de CPU. SOS que se encuentran en la cola de procesos preparados se ponen en fila esperando la oportunidad de ejecutarse en la CPU. Los registros que se almacenan en las colas son, generalmente, bloques de control de proceso, PCB, que describen los procesos en cuestión. 5. 1.3 Planificación apropiativa. Puede ser necesario tomar decisiones sobre planificación de la CPU en las siguientes 4 circunstancias.
1. Cuando un proceso cambia del estado de ejecución al estado de espera, por ejemplo, como resultado de una solicitud de ES o de una invocación de wait para esperar a que termine uno de los procesos hijo. 2. Cuando un proceso cambia del estado de ejecución al estado preparado, por ejemplo, cuando se produce una interrupción. 3. Cuando un proceso cambia del estado de espera al estado preparado, por ejemplo, al completarse una operación de ES. 4. Cuando un proceso termina. En las situaciones 1 y 4, no hay más que una opción en términos de planificación. Debe seleccionarse un nuevo proceso para su ejecución, si hay algún proceso en la cola de procesos preparados. Sin embargo, en las situaciones 2 y 3 sí que existe la opción de planificar un nuevo proceso o no. Cuando las decisiones de planificación solo tienen lugar en las circunstancias 1 y 4, decimos que el esquema de planificación es sin desalojo o cooperativo. En caso contrario, se trata de un esquema apropiativo. En la planificación sin desalojo, una vez que se ha asignado la CPU a un proceso, el proceso se mantiene en la CPU hasta que ésta es liberada bien por la terminación del proceso o bien por la conmutación al estado de espera. Este método de planificación era el utilizado por Microsoft Windows 3. Windows 95 introdujo la planificación apropiativa y todas las versiones siguientes de los sistemas operativos Windows han usado dicho tipo de planificación. El sistema operativo Mac OS X para Macintosh utiliza la planificación apropiativa. Las versiones anteriores del sistema operativo de Macintosh se basaban en la planificación cooperativa. La planificación cooperativa es el único método que se puede emplear en determinadas plataformas. 140. Capítulo 5. Planificación de la CPU. Hardware, dado que no requiere el hardware especial, por ejemplo, un temporizador, necesario para la planificación apropiativa. Lamentablemente, la planificación apropiativa tiene un coste asociado con el acceso a los datos compartidos. Considere el caso de dos procesos que compartan datos y suponga que, mientras que uno está actualizando los datos, resulta desalojado con el fin de que el segundo proceso pueda ejecutarse. El segundo proceso podría intentar entonces leer los datos, que se encuentran en un estado incoherente. En tales situaciones, son necesarios nuevos mecanismos para coordinar el acceso a los datos compartidos. Veremos este tema en el capítulo 6. La técnica de desalojo también afecta al diseño del kernel del sistema operativo. Durante el procesamiento de una llamada al sistema, el kernel puede estar ocupado realizando una actividad en nombre de un proceso. Tales actividades pueden implicar cambios importantes en los datos del kernel, por ejemplo, en las colas de ES. ¿Qué ocurre si el proceso se desaloja en mitad de estos cambios y el kernel, o el controlador del dispositivo, necesita leer o modificar la misma estructura? El resultado será un auténtico caos. Ciertos sistemas operativos, incluyendo la mayor parte de las versiones de Unix, resuelven este problema esperando a que se complete la llamada al sistema o a que se transfiera un bloque de ES antes de hacer un cambio de contexto. Esta solución permite obtener una estructura del kernel simple, ya que el kernel no desalojará ningún proceso mientras que las estructuras de datos del kernel se encuentren en un estado incoherente. Lamentablemente, este modelo de ejecución del kernel no resulta adecuado para permitir la realización de cálculos en tiempo real y el multiprocesamiento. Estos problemas y sus soluciones se describen en las secciones 5.4 y 19.5. Dado que, por definición, las interrupciones pueden producirse en cualquier momento, y puesto que no siempre pueden ser ignoradas por el kernel, las secciones de código afectadas por las interrupciones deben ser resguardadas de un posible uso simultáneo. Sin embargo, el sistema operativo tiene que aceptar interrupciones casi continuamente, ya que de otra manera podrían perderse valores de entrada o sobreescribirse los valores de salida. Por esto, para que no puedan acceder de forma concurrente varios procesos a estas secciones de código, lo que se hace es de activar las interrupciones al principio de cada sección y volver a activarlas al final. Es importante observar que no son muy numerosas las secciones de código que desactivan las interrupciones y que, normalmente, esas secciones contienen pocas instrucciones. 5. 1.4 Despachador. Otro componente implicado en la función de planificación de la CPU es el despachador. El despachador es el módulo que proporciona el control de la CPU a los procesos seleccionados por el planificador a corto plazo. Esta función implica lo siguiente: cambio de contexto, cambio al modo usuario, salto a la posición correcta dentro del programa de usuario para reiniciar dicho programa. El despachador debe ser lo más rápido posible, ya que se invoca en cada conmutación de proceso. El tiempo que tarda el despachador en detener un proceso e iniciar la ejecución de otro se conoce como latencia de despacho. 5.2 Criterios de planificación. Los diferentes algoritmos de planificación de la CPU tienen distintas propiedades, y la elección de un algoritmo en particular puede favorecer una clase de procesos sobre otros. A la hora de decidir qué algoritmo utilizar en una situación particular, debemos considerar las propiedades de los diversos algoritmos. Se han sugerido muchos criterios para comparar los distintos algoritmos de planificación. Las características que se usen para realizar la comparación pueden afectar enormemente a la determinación de cuál es el mejor algoritmo. Los criterios son los siguientes. 5.2 Criterios de planificación. 141. Utilización de la CPU. Deseamos mantener la CPU tan ocupada como sea posible. Conceptualmente, la utilización de la CPU se define en el rango comprendido entre el 0 y el 100%. En un sistema real, debe variar entre el 40% para un sistema ligeramente cargado y el 90% para un sistema intensamente utilizado.
Tasa de procesamiento. Si la CPU está ocupada ejecutando procesos, entonces estará llevando a cabo algún tipo de trabajo. Una medida de esa cantidad de trabajo es el número de procesos que se completan por unidad de tiempo, y dicha medida se denomina tasa de procesamiento. Para procesos de larga duración, este valor puede ser de un proceso por hora. Para transacciones cortas, puede ser de 10 procesos por segundo. Tiempo de ejecución. Desde el punto de vista de un proceso individual, el criterio importante es cuánto tarda en ejecutarse dicho proceso. El intervalo que va desde el instante en que se ordena la ejecución de un proceso hasta el instante en que se completa es el tiempo de ejecución. Ese tiempo de ejecución es la suma de los periodos que el proceso invierte en esperar para cargarse en memoria, esperar en la cola de procesos preparados, ejecutarse en la CPU y realizar las operaciones de ES. Tiempo de espera. El algoritmo de planificación de la CPU no afecta a la cantidad de tiempo durante la que un proceso se ejecuta o hace una operación de ES, afecta solo al periodo de tiempo que un proceso invierte en esperar en la cola de procesos preparados. El tiempo de espera es la suma de los periodos invertidos en esperar en la cola de procesos preparados. Tiempo de respuesta. En un sistema interactivo, el tiempo de ejecución puede no ser el mejor criterio. A menudo, un proceso puede generar parte de la salida con relativa rapidez y puede continuar calculando nuevos resultados mientras que los resultados previos se envían a la salida para ponerlos a disposición del usuario. Por tanto, otra medida es el tiempo transcurrido desde que se envía una solicitud hasta que se produce la primera respuesta. Esta medida, denominada tiempo de respuesta, es el tiempo que el proceso tarda en empezar a responder, no el tiempo que tarda en enviar a la salida toda la información de respuesta. Generalmente, el tiempo de respuesta está limitado por la velocidad del dispositivo de salida. El objetivo consiste en maximizar la utilización de la CPU y la tasa de procesamiento, y minimizar el tiempo de ejecución, el tiempo de espera y el tiempo de respuesta. En la mayoría de los casos, lo que se hace es optimizar algún tipo de valor promedio. Sin embargo, en determinadas circunstancias, resulta deseable optimizar los valores máximo y mínimo en lugar del promedio. Por ejemplo, para garantizar que todos los usuarios tengan un buen servicio, podemos tratar de minimizar el tiempo de respuesta máximo. Diversos investigadores han sugerido que, para los sistemas interactivos, como, por ejemplo, los sistemas de tiempo compartido, es más importante minimizar la varianza del tiempo de respuesta que minimizar el tiempo medio de respuesta. Un sistema con un tiempo de respuesta razonable y predecible puede considerarse más deseable que un sistema que sea más rápido por término medio, pero que resulte altamente variable. Sin embargo, no se han llevado a cabo muchas investigaciones sobre algoritmos de planificación de la CPU que minimicen la varianza. A medida que estudiemos en la sección siguiente los diversos algoritmos de planificación de la CPU, trataremos de ilustrar su funcionamiento. Para poder ilustrar ese funcionamiento de forma precisa, sería necesario utilizar muchos procesos, compuesto cada uno de una secuencia de varios cientos de ráfagas de CPU y de ES. No obstante, con el fin de simplificar, en nuestros ejemplos solo vamos a considerar una ráfaga de CPU, en milisegundos, por cada proceso. La medida de comparación que hemos empleado es el tiempo medio de espera. En la sección 5.7 se presenta un mecanismo de evaluación más elaborado. 142. Capítulo 5. Planificación de la CPU. 5.3 Algoritmos de planificación. La cuestión de la planificación de la CPU aborda el problema de decidir a qué proceso de la call de procesos preparados debe asignársele la CPU. Existen muchos algoritmos de planificación la CPU. En esta sección, describiremos algunos de ellos. 5. 3.1 Planificación FCFS. El algoritmo más simple de planificación de la CPU es, con mucho, el algoritmo FCFS, First Come First Served. Primero en llegar, primero en ser servido. Con este esquema, se asigna primero el CPU al proceso que primero la solicite. La implementación de la política FCPS se gestiona fácilmente con una cola FIFO. Cuando un proceso entra en la cola de procesos preparados, su PCB se coloca al final de la cola. Cuando la CPU queda libre, se asigna al proceso que esté al principio de la cola y ese proceso que pasa a ejecutarse se elimina de la cola. El código del algoritmo de planificación FCFS es simple de escribir y fácil de comprender. Sin embargo, el tiempo medio de espera con el algoritmo FCFS es a menudo bastante largo. Suponga que el siguiente conjunto de procesos llega en el instante 0, estando la duración de la ráfaga de CPU especificada en milisegundos. Proceso. P/1. P/2. P/3. Tiempo de ráfaga. 24. 3. 3. Si los procesos llegan en el orden P/V, P/2, P/matfrag, y se sirven según el orden FCF5, obtendremos el resultado mostrado en el siguiente diagrama Gantt. P/1. P/2. P/3. 27:30. 0. 24. El tiempo de espera es de 10 milisegundos para el proceso P/V, de 24 milisegundos para el proceso P/2, y 27 milisegundos para el proceso P/y, por tanto, el tiempo medio de espera es de 0 más 2 4, 27 EXPONENT4, 3 igual a 17 milisegundos. Sin embargo, si los procesos llegan en el orden, los resultados serán los mostrados en el siguiente diagrama de Gantt. P/2R, P/y, P/P. P/2, P/3.
P barra baja 1, 0, 3, 6, 30. Ahora el tiempo de espera es de 6 más 0 más 3, 3 igual a 3 milisegundos. Esta reducción es sustancial. Por tanto, el tiempo medio de espera política FCFS no es, generalmente, mínimo y puede variar significativamente si la duración de las ráfagas de CPU de los procesos es muy variable. Además, considere el comportamiento del algoritmo de planificación FCPS en un caso dinámico. Suponga que tenemos un proceso limitado por CPU y muchos procesos limitados por ES. A medida que los procesos fluyen por el sistema, puede llegarse al siguiente escenario. El proceso limitado por CPU obtendrá y mantendrá la CPU. Durante ese tiempo, los demás procesos terminarán sus operaciones de ES y pasarán a la cola de procesos preparados, esperando a acceder a la CPU. Mientras que los procesos esperan en la cola de procesos preparados, los dispositivos de E5 están inactivos. Finalmente, el proceso limitado por CPU termina su ráfaga de CPU y pasa a esperar por un dispositivo de ES. Todos los procesos limitados porque tienen ráfagas S barra baja, X, de CPU cortas, se ejecutan rápidamente y vuelven a las colas de S barra baja, 0, en punto, la CPU permanecerá inactiva. El proceso limitado por CPU volverá en algún momento a la cola de procesos preparados. 5.3 Algoritmos de planificación. Y se le asignará la CPU. De nuevo, todos los procesos limitados por ES terminarán esperando en la cola de procesos preparados hasta que el proceso limitado por CPU haya terminado. Se produce lo que se denomina un efecto convoy a medida que todos los procesos restantes esperan a que ese único proceso de larga duración deje de usar la CPU. Este efecto da lugar a una utilización de la CPU y de los dispositivos menor que la que se conseguiría si se permitiera a los procesos más cortos ejecutarse primero. El algoritmo de planificación FCFS es cooperativo. Una vez que la CPU ha sido asignada a un proceso, dicho proceso conserva la CPU hasta que la libera, bien porque termina su ejecución o porque realiza una solicitud de ES. El algoritmo FCFS resulta, por tanto, especialmente problemático en los sistemas de tiempo compartido, donde es importante que cada usuario obtenga una cuota de la CPU a intervalos regulares. Sería desastroso permitir que un proceso mantuviera la CPU durante un largo periodo de tiempo. 5. 3.2 Planificación SJF. Otro método de planificación de la CPU es el algoritmo de planificación con selección del trabajo más corto, SJF, Shortest Job First. Este algoritmo asocia con cada proceso la duración de la siguiente ráfaga de CPU del proceso. Cuando la CPU está disponible, se asigna al proceso que tiene la siguiente ráfaga de CPU más corta. Si las siguientes ráfagas de CPU de dos procesos son iguales, se usa la planificación FCFS para romper el empate. Observe que un término más apropiado para este método de planificación sería el de algoritmo de la siguiente ráfaga de CPU más corta, ya que la planificación depende de la duración de la siguiente ráfaga de CPU de un proceso, en lugar de depender de su duración total. Usamos el término SJF porque casi todo el mundo y gran parte de los libros de texto emplean este término para referirse a este tipo de planificación. Como ejemplo de planificación SJF, considere el siguiente conjunto de procesos, estando especificada la duración de la ráfaga de CPU en milisegundos. Proceso. P barra baja, 1. P barra baja, 4. Tiempo de ráfaga. 6. 143. Usando la planificación SJF, planificaríamos estos procesos de acuerdo con el siguiente diagrama de Gantt. P barra baja, 4. P barra baja, 1. P barra baja, 2. 3, 16, 24. El tiempo de espera es de 3 milisegundos para el proceso P barra baja, P, de 16 milisegundos para el proceso P2, de 9 milisegundos para P barra baja, 3, y de 0 milisegundos para P más. Por tanto, el tiempo medio de espera es de 3 más 1, 6 más 9 más 0, 47 milisegundos. Por comparación, si estuviéramos usando el esquema de planificación FCFS, el tiempo medio de espera sería de 10.25 milisegundos. El algoritmo de planificación SJF es probablemente óptimo, en el sentido de que proporciona el tiempo medio de espera mínimo para un conjunto de procesos dado. Anteponer un proceso corto a uno largo disminuye el tiempo de espera del proceso corto en mayor medida de lo que incrementa el tiempo de espera del proceso largo. Consecuentemente, el tiempo medio de espera disminuye. La dificultad real del algoritmo SJF es conocer la duración de la siguiente solicitud de CPU. En una planificación a largo plazo de trabajos en un sistema de procesamiento por lotes, podemos usar como duración el límite de tiempo del proceso que el usuario especifique en el momento de enviar el trabajo. Con este mecanismo, los usuarios están motivados para estimar el límite de tiempo del proceso de forma precisa, dado que un valor menor puede significar una respuesta más. 144. Capítulo 5 Planificación de la CPU. Rápida. Un valor demasiado bajo producirá un error de límite de tiempo excedido y será necesario reenviar el proceso. La planificación SJF se usa frecuentemente como mecanismo de planificación a largo plazo. Aunque el algoritmo SJF es óptimo, no se puede implementar en el nivel de la planificación de la CPU a corto plazo, ya que no hay forma de conocer la duración de la siguiente ráfaga de CPU. Un método consiste en intentar aproximar la planificación SJF,
podemos no conocer la duración de la siguiente ráfaga de CPU, pero podemos predecir su valor, por el procedimiento de confiar en que la siguiente ráfaga de CPU será similar en duración a las anteriores. De este modo, calculando una aproximación de la duración de la siguiente ráfaga de CPU, podemos tomar el proceso que tenga la ráfaga de CPU predicha más corta. Generalmente, la siguiente ráfaga de CPU se predice como la media exponencial de las duraciones medidas de las anteriores ráfagas de CPU. Sea t barra baja a, la duración de la n-ésima ráfaga de CPU sea tau n más 1 el valor predicho para la siguiente ráfaga de CPU. Entonces, para o, 0 menor que igual a alfa menor que igual a 1 se define ta más 1 igual a alfa ta más 1 alfa ta. Esta fórmula define un promedio exponencial. El valor de t barra baja n contiene la información más reciente. Tau barra baja n almacena el historial pasado. El parámetro a controla peso relativo del historial reciente y pasado de nuestra predicción. Si alfa igual a 0 entonces tau n más 1 igual a tau n p cento circunflejo prime y el historial reciente no tiene ningún efecto, se supone que las condiciones actuales van a ser transitorias, si alfa igual a 1 entonces si solo la ráfaga de CPU más reciente importa, se supone que el historial es obsoleto y, por tanto, irrelevante. Frecuentemente, alfa igual a un medio en cuyo caso, el historial reciente y pasado tienen el mismo peso. El valor inicial tú puede definirse como una constante o como un promedio global para todo. El sistema. La figura 5.3 muestra un promedio exponencial con alfa igual a un medio tau barra baja, 0, igual a 10. Para comprender el comportamiento del promedio exponencial podemos desarrollar la fórmula para tau n más 1 sustituyendo el valor de los términos sucesivos, obteniendo, matfrac, r, barra baja, pi, i. Tau a más i igual a alfa ta más 1 alfa, alfa ta i más asterisco 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 más 1 alfa, cento circunflejo prime alfa ta i más asterisco 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 más i alfa, cento circunflejo a 1 tau a. Dado que tanto a como 1a son menores o iguales a 1, cada término sucesivo tiene menor peso que su predecesor. El algoritmo SIF puede ser cooperativo o apropiativo. La necesidad de elegir surge cuando un proceso llega a la cola de procesos preparados mientras que un proceso anterior está todavía en 12, 10, 16, 2, tiempo. Ráfaga de CPU, T. 6, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Invitado 1, 1, 0. 8, 6, 6, 5, 1, 2. Figura 5.3 predicción de la duración de la siguiente ráfaga de CPU. 5.3 Algoritmos de planificación. 145. Ejecución. La siguiente ráfaga de CPU del proceso que acaba de llegar puede ser más corta que lo que quede del proceso actualmente en ejecución. Un algoritmo SJF apropiativo detendrá el proceso actualmente en ejecución, mientras que un algoritmo sin desalojo permitirá que dicho proceso termine su ráfaga de CPU. La planificación SJF apropiativa a veces se denomina planificación con selección del proceso con tiempo restante más corto. Como ejemplo, considere los 4 procesos siguientes, estando especificada la duración de la ráfaga de CPU en milisegundos. Proceso. P barra baja, 1. P barra baja, 2. P barra baja, I. P barra baja, 4. Tiempo de llegada, 0. Tiempo de ráfaga, 8. 4. 5. 3. Si los procesos llegan a la cola de procesos preparados en los instantes que se muestran y necesitan los tiempos de ráfaga indicados, entonces la planificación SJF apropiativa es la que se muestra en el siguiente diagrama de Gantt. F barra baja, 1. F barra baja, 2. P barra baja, 4. P barra baja, 3. 10, 17, 36. El proceso P barra baja, 1, se inicia en el instante 0, dado que es el único proceso que hay en la cola. El proceso P barra baja, 2, llega el instante 1. El tiempo que le queda al proceso P barra baja, 1, 7 milisegundos, es mayor que el tiempo requerido por el proceso P barra baja, 2, 4 milisegundos, por lo proceso P barra baja, 1, significa el proceso P barra baja, 2, el tiempo de espera en este ejemplo es de 10 a 1, más 1 a 1, cento circunflejo 2 más 17 a 2, más 5 a 3, 4 igual a 26 dividido por 4 es igual a 6, 5 milisegundos. La planificación SIF cooperativa proporcionaría un tiempo medio de espera de 7.75 milisegundos. 5. 3.3 Planificación por prioridades. El algoritmo SJF es un caso especial del algoritmo de planificación por prioridades general. A cada proceso se le asocia una prioridad y la CPU se asigna al proceso que tenga la prioridad más alta. Los procesos con la misma prioridad se planifican en orden FCPS. Un algoritmo SJF es simplemente un algoritmo por prioridades donde la prioridad, P, es el inverso de la siguiente ráfaga de CPU, predicha. Cuanto más larga sea la ráfaga de CPU, menor será la prioridad y viceversa. Observe que al hablar de planificación pensamos en términos de alta prioridad y baja prioridad. Generalmente, las prioridades se indican mediante un rango de números fijo, como por ejemplo de 0 a 7, o de 0 a 4095. Sin embargo, no existe un acuerdo general sobre si 0 es la prioridad más alta o la más baja. Algunos sistemas usan los números bajos para representar una prioridad baja. Otros, emplean números bajos para especificar una prioridad alta. Esta diferencia puede llevar a confusión. En este texto, vamos a asumir que los números bajos representan una alta prioridad.
Por ejemplo, considere el siguiente conjunto de procesos y suponga que llegan en el instante 0 en este orden, pp2, ps estando la duración de las ráfagas de CPU especificada en milisegundos. Proceso, p/1, p/2, p/3, p/4, p/5. Tiempo de ráfaga, 10, 1, 1. Prioridad, 1. 146. Capítulo 5. Planificación de la CPU. Usando la planificación por prioridades, vamos a planificar estos procesos de acuerdo con siguiente diagrama de Gantt. P, AS, P, 18-19. El tiempo medio de espera es de 8.2 milisegundos. Las prioridades pueden definirse interna o externamente. Las prioridades definidas internamente utilizan algún valor mensurable para calcular la prioridad de un proceso. Por ejemplo, para calcular las prioridades se han usado en diversos sistemas magnitudes tales como los límites de tiempo, los requisitos de memoria, el número de archivos abiertos y la relación entre la ráfaga de ES promedio y la ráfaga de CPU promedio. Las prioridades definidas externamente se establecen en función de criterios externos al sistema operativo, como por ejemplo la importancia del proceso, el coste monetario de uso de la computadora, el departamento que patrocina el trabajo y otros factores, a menudo de carácter político. La planificación por prioridades puede ser apropiativa o cooperativa. Cuando un proceso llega a la cola de procesos preparados, su prioridad se compara con la prioridad del proceso actualmente en ejecución. Un algoritmo de planificación por prioridades apropiativo expulsará de la CPU al proceso actual si la prioridad del proceso que acaba de llegar es mayor. Un algoritmo de planificación por prioridades cooperativo simplemente pondrá el nuevo proceso al principio de la cola de procesos preparados. Un problema importante de los algoritmos de planificación por prioridades es el bloqueo indefinido o la muerte por inanición. Un proceso que está preparado para ejecutarse pero está esperando a acceder a la CPU puede considerarse bloqueado. Un algoritmo de planificación por prioridades puede dejar a algunos procesos de baja prioridad esperando indefinidamente. En un sistema informático con una carga de trabajo grande, un flujo estable de procesos de alta prioridad puede impedir que un proceso de baja prioridad llegue a la CPU. Generalmente, ocurrirá una de dos cosas, o bien el proceso se ejecutará finalmente, a las 2 de la madrugada del domingo, cuando el sistema finalmente tenga una menor carga de trabajo, o bien el sistema informático terminará fallando y se perderán todos los procesos con baja prioridad no terminados. Se rumorea que, en 1973, en el MIT, cuando apagaron el IBM 7094, encontraron un proceso de baja prioridad que había sido enviado en 1967 y todavía no había sido ejecutado. Una solución al problema del bloqueo indefinido de los procesos de baja prioridad consiste en aplicar mecanismos de envejecimiento. Esta técnica consiste en aumentar gradualmente la prioridad de los procesos que estén esperando en el sistema durante mucho tiempo. Por ejemplo, si el rango de prioridades va desde 127, baja, a 0,1, alta, podríamos restar 1 a la prioridad de un proceso en espera cada 15 minutos. Finalmente, incluso un proceso con una prioridad inicial de 127 llegaría a tener la prioridad más alta del sistema y podría ejecutarse. De hecho, un proceso prioridad 127 no tardaría más de 32 horas en convertirse en un proceso con prioridad 0, con 5. 3.4 Planificación por turnos. El algoritmo de planificación por turnos, R, Round Robin, está diseñado especialmente para los sistemas de tiempo compartido. Es similar a la planificación FCFS, pero se añade la técnica de alojo para conmutar entre procesos. En este tipo de sistema se define una pequeña unidad de tiempo, denominada cuanto de tiempo, o franja temporal. Generalmente, el cuanto de tiempo se encuentra en el rango comprendido entre 10 y 100 milisegundos. La cola de procesos preparados se trata como una cola circular. El planificador de la CPU recorre la cola de procesos preparados, asignando la CPU a cada proceso durante un intervalo de tiempo de hasta 1 cuanto de tiempo. Para implementar la planificación por turnos, mantenemos la cola de procesos preparados como una cola FIFO de procesos. Los procesos nuevos se añaden al final de la cola de procesos preparados. El planificador de la CPU toma el primer proceso de la cola de procesos preparados, configura un temporizador para que interrumpa pasado 1 cuanto de tiempo y despacha el proceso. 5.3 Algoritmos de planificación 147. Puede ocurrir una de dos cosas. El proceso puede tener una ráfaga de CPU cuya duración sea menor que 1 cuanto de tiempo. En este caso, el propio proceso liberará voluntariamente la CPU. El planificador continuará entonces con el siguiente proceso de la cola de procesos preparados. En caso contrario, si la ráfaga de CPU del proceso actualmente en ejecución tiene una duración mayor que 1 cuanto de tiempo, se producirá un fin de cuenta del temporizador y este enviará una interrupción al sistema operativo. Entonces se ejecutará un cambio de contexto y el proceso se colocará al final de la cola de procesos preparados. El planificador de la CPU seleccionará a continuación el siguiente proceso de la cola de procesos preparados. El tiempo medio de espera en los sistemas por turnos es, con frecuencia, largo. Considere el siguiente conjunto de procesos que llegan en el instante 0, estando especificada la duración de las ráfagas de CPU en milisegundos. Proceso. P/1, P/2, cento circunflejo asterisco P/3. Tiempo de ráfaga. 2, 4, 3, 3. Si usamos un cuanto de tiempo de 4 milisegundos, entonces el proceso P/1 obtiene los 4 prime ROS milisegundos.
Dado que necesita otros 20 milisegundos, es desalojado después del primer cuanto de tiempo, y la CPU se concede al siguiente proceso de la cola, el proceso P/2, puesto que el proceso P/2 no necesita 4 milisegundos, termina antes de que caduque su cuanto de tiempo. Entonces CPU se proporciona al siguiente proceso, el proceso P/y, una vez que cada proceso ha recibido uno cuanto de tiempo, la CPU es devuelta al proceso P/1 para un cuanto de tiempo adicional. La planificación por turnos resultante es P/1, P/2, F/2, F/1, P/1, P/2, P/1, P/2, 10, 14, 18. El tiempo medio de espera es de 17 dividido por 3 es igual a 5, 66 milisegundos. En el algoritmo de planificación por turnos, a ningún proceso se le asigna la CPU por más de uno cuanto de tiempo en cada turno, a menos que sea el único proceso ejecutable. Si una ráfaga de CPU de un proceso excede uno cuanto de tiempo, dicho proceso se desaloja y se coloca de nuevo en la cola de procesos preparados. El algoritmo de planificación por turnos incluye, por tanto, un mecanismo de desalojo. Si hay procesos en la cola de procesos preparados y el cuanto de tiempo es 4, cada proceso obtiene 1, n del tiempo de CPU en partes de como máximo unidades de tiempo. Cada proceso no tiene que esperar más de n1, *q unidades de tiempo hasta obtener su siguiente cuanto de tiempo. Por ejemplo, con 5 y un cuanto de tiempo de 20 milisegundos, cada proceso obtendrá 20 milisegundos cada 100 milisegundos. El rendimiento del algoritmo de planificación por turnos depende enormemente del tamaño del cuanto de tiempo. Por un lado, si el cuanto de tiempo es extremadamente largo, la planificación por turnos es igual que la FCFS. Si el cuanto de tiempo es muy pequeño, por ejemplo, 1 milisegundo, el método por turnos se denomina compartición del procesador y, en teoría, crea la apariencia de que cada uno de los procesos tiene su propio procesador ejecutándose a 1 de la velocidad del procesador real. Este método se usaba en las máquinas de Control Data Corporation, CDC, para implementar 10 procesadores periféricos con solo un conjunto de hardware y 10 conjuntos de registros. El hardware ejecuta una instrucción para un conjunto de registros y luego pasa al siguiente. Este ciclo se repite, dando lugar en la práctica a 10 procesadores lentos, en lugar de uno rápido. Realmente, dado que el procesador era mucho más rápido que la memoria y cada instrucción hacía referencia a memoria, los procesadores no eran mucho más lentos que lo que hubieran sido 10 procesadores reales. En software, también necesitamos considerar el efecto del cambio de contexto en el rendimiento de la planificación por turnos. Suponga que solo tenemos un proceso de 10 unidades de tiempo. 91, 148. Capítulo 5 Planificación de la CPU. Si el cuanto tiene 12 unidades de tiempo, el proceso termina en menos de uno cuanto de tiempo sin requerir ninguna carga de trabajo adicional de cambio de contexto. Sin embargo, si el cuanto de tiempo dura 6 unidades, el proceso requerirá 2 cuantos, requiriendo un cambio de contexto. El cuanto de tiempo es de 1 unidad, entonces se producirán 9 cambios de contexto, ralentizando correspondientemente la ejecución del proceso, figura 5.4. Por tanto, conviene que el cuanto de tiempo sea grande con respecto al tiempo requerido por un cambio de contexto. Si el tiempo de cambio de contexto es, aproximadamente, el 10% del cuanto de tiempo, entonces un 10% del tiempo de CPU se invertirá en cambios de contexto. En la práctica, los sistemas más modernos emplean cuantos de tiempo en el rango de 10 a 100 milisegundos si el tiempo requerido para un cambio NBI o de contexto es, normalmente, menor que 10 microsegundos. Por tanto, el tiempo de cambio de contexto es una fracción pequeña del cuanto de tiempo. El tiempo de ejecución también depende del valor del cuanto de tiempo. Como podemos ver en la figura 5.5, el tiempo medio de ejecución de un conjunto de procesos no necesariamente mejora cuando se incrementa el cuanto de tiempo. En general, el tiempo medio de ejecución puede mejorarse si la mayor parte de los procesos termina su siguiente ráfaga de CPU en un solo cuanto de tiempo. Por ejemplo, dados 3 procesos con una duración, cada uno de ellos, de 10 unidades de tiempo y un cuanto igual a 1 unidad de tiempo, el tiempo medio de ejecución será de 29 unidades. Sin embargo, si el cuanto de tiempo es 10, el tiempo medio de ejecución cae a 20. Si se añade el tiempo de cambio de contexto, el tiempo medio de ejecución aumenta al disminuir el cuanto de tiempo, dado que serán necesarios más cambios de contexto. Aunque el cuanto de tiempo debe ser grande comparado con el tiempo de cambio de contexto, no debe ser demasiado grande. Si el cuanto de tiempo es demasiado largo, la planificación por turnos degenera en el método FCFS. Una regla práctica es que el 80% de las ráfagas de CPU deben ser más cortas que el cuanto de tiempo. 5. 3.5 Planificación mediante colas multinivel. Otra clase de algoritmos de planificación es la que se ha desarrollado para aquellas situaciones en las que los procesos pueden clasificarse fácilmente en grupos diferentes. Por ejemplo, una clasificación habitual consiste en diferenciar entre procesos de primer plano, interactivos, y procesos de segundo plano, por lotes. Estos dos tipos de procesos tienen requisitos diferentes de tiempo de respuesta y, por tanto, pueden tener distintas necesidades de planificación. Además, los procesos de primer plano pueden tener prioridad, definida externamente, sobre los procesos de segundo plano. Un algoritmo de planificación mediante colas multinivel divide la cola de procesos preparados en varias colas distintas, figura 5.6.
Los procesos se asignan permanentemente a una cola, generalmente en función de alguna propiedad del proceso, como por ejemplo el tamaño de memoria, la prioridad del proceso o el tipo de proceso. Cada cola tiene su propio algoritmo de planificación. Por ejemplo, pueden emplearse colas distintas para los procesos de primer plano y de tiempo de process 10. Cuanto 12. Cambios de contexto 0. 10. Figura 5.4 La forma en que un cuanto de tiempo muy pequeño incrementa los cambios de contexto. 5.3 Algoritmos de planificación. Proceso tiempo. P. 3. 1. 149. 12.5. 12.0. 11.5. 11.0. 10.5. 10.0. 9.5. 9.0. Tiempo medio de inversión. L. 3. QANIC de tiempo. Figura 5.5 La forma en que varía el tiempo de ejecución con el cuanto de tiempo. Prioridad más alta. PROCE. Procesos de edición interactivos. Procesos por lotes. Procesos de estudiante. Prioridad más baja. Figura 5.6 Planificación de colas multinivel. Segundo plano. La cola de primer plano puede planificarse mediante un algoritmo por turnos, mientras que para la cola de segundo plano puede emplearse un algoritmo FCFS. Además, debe definirse una planificación entre las colas, la cual suele implementarse como una planificación apropiativa y prioridad fija. Por ejemplo, la cola de procesos de primer plano puede tener prioridad ad absoluta sobre la cola de procesos de segundo plano. Veamos un ejemplo de algoritmo de planificación mediante colas multinivel con las 5 colas que se enumeran a continuación, según su orden de prioridad. 1. Procesos del sistema. 2. Procesos interactivos. 150. Capítulo 5 Planificación de la CPU. 3. Procesos de edición interactivos. 4. Procesos por lotes. 5. Procesos de estudiantes. Cada cola tiene prioridad absoluta sobre las colas de prioridad más baja. Por ejemplo, ningún proceso de la cola por lotes podrá ejecutarse hasta que se hayan vaciado completamente las colas de los procesos del sistema, los procesos interactivos y los procesos de edición interactivos. Si un proceso de edición interactivo llega a la cola de procesos preparados mientras se está ejecutando un proceso por lotes, el proceso por lotes será desalojado. Otra posibilidad consiste en repartir el tiempo entre las colas. En este caso, cada cola obtiene una cierta porción del tiempo de CPU, con la que puede entonces planificar sus distintos procesos. Por ejemplo, en el caso de las colas de procesos de primer plano y segundo plano, la cola de primer plano puede disponer del 80% del tiempo de CPU para planificar por turnos sus procesos, mientras que la cola de procesos de segundo plano recibe el 20% del tiempo de CPU para gestionar sus procesos mediante el método FCPS. 5. 3.6 Planificación mediante colas multinivel realimentadas. Normalmente, cuando se usa el algoritmo de planificación mediante colas multinivel, los procesos se asignan de forma permanente a una cola cuando entran en el sistema. Por ejemplo, si hay colas diferentes para los procesos de primer y segundo plano, los procesos no se mueven de una cola a otra, dado que no pueden cambiar su naturaleza de proceso de primer o segundo plano. Esta configuración presenta la ventaja de una baja carga de trabajo de planificación, pero resulta poco flexible. Por el contrario, el algoritmo de planificación mediante colas multinivel realimentadas permite mover un proceso de una cola a otra. La idea es separar los procesos en función de las características de sus ráfagas de CPU. Si un proceso utiliza demasiado tiempo de CPU, se pasa a una cola de prioridad más baja. Este esquema deja los procesos limitados por ES y los procesos interactivos en las colas de prioridad más alta. Además, un proceso que esté esperando demasiado tiempo en una cola de baja prioridad puede pasarse a una cola de prioridad más alta. Este mecanismo de envejecimiento evita el bloqueo indefinido. Por ejemplo, considere un planificador de colas multinivel realimentadas con 3 colas, numeradas de 0 a 2, figura 5.7. En primer lugar, el planificador ejecuta todos los procesos de la cola 0. Solo cuando la cola 0 esté vacía ejecutará procesos de la cola 1. De forma similar, los procesos de la cola 2 solo se ejecutarán si las colas 0 y 1 están vacías. Un proceso que llegue a la cola 1 desalojará a un proceso de la cola 2 y ese proceso de la cola 1 será, a su vez, desalojado por un proceso que llegue a la cola 0. Un proceso que entre en la cola de procesos preparados se coloca en la cola 0 y a cada uno de los procesos de esa cola se le proporciona un cuanto de tiempo de 8 milisegundos. Si el proceso no termina en ese tiempo, se pasa al final de la cola 1. Si la cola 0 está vacía, al proceso que se encuentra al principio de la cola 1 se le asigna un cuanto de 16 milisegundos. Si no se completa en ese tiempo, se lo desaloja y se lo incluye en la cola 2. Los procesos de la cola 2 se ejecutan basándose en una planificación FCFS, pero solo cuando las colas 0 y 1 están vacías. Este algoritmo de planificación proporciona la prioridad más alta a todo proceso que tenga una ráfaga de CPU de 8 milisegundos o menos. Tales procesos acceden rápidamente a la CPU, concluyen su ráfaga de CPU y pasan a su siguiente ráfaga de E5. Los procesos que necesitan más de 8 milisegundos y menos de 24 milisegundos también son servidor rápidamente, aunque con una prioridad más baja que los procesos más cortos. Los procesos largos terminan yendo automáticamente a la cola 2 y se sirven, siguiendo el orden FCFS, con los ciclos de CPU no utilizados por las colas 0 y 1. En general, un planificador mediante colas multinivel realimentadas se define mediante los parámetros siguientes. El número de colas. 5.4 Planificación de sistemas multiprocesador 151.
Cuanto 8. Cuanto 16. FOFS. Figura 5.7 colas multinivel realimentadas. El algoritmo de planificación de cada cola. El método usado para determinar cuándo pasar un proceso a una cola de prioridad más alta. El método usado para determinar cuándo pasar un proceso a una cola de prioridad más baja. El método usado para determinar en qué cola se introducirá un proceso cuando haya que darle servicio. La definición del planificador mediante colas multinivel realimentadas le convierte en el algoritmo de planificación de la CPU más general. Puede configurarse este algoritmo para adaptarlo a cualquier sistema específico que se quiera diseñar. Lamentablemente, también es el algoritmo más complejo, puesto que definir el mejor planificador requiere disponer de algún mecanismo para seleccionar los valores de todos los parámetros. 5.4 Planificación de sistemas multiprocesador. Hasta el momento, nuestra exposición se ha centrado en los problemas de planificación de la CPU en un sistema con un solo procesador. Si hay disponibles múltiples CPU, se puede compartir la carga, sin embargo, el problema de la planificación se hace más complejo. Se han probado muchas posibilidades, y como ya hemos visto para el caso de la planificación de la CPU con un único procesador, no existe una solución única. Aquí vamos a presentar diversas cuestiones acerca de la planificación multiprocesador. Vamos a concentrarnos en los sistemas en los que los procesadores son idénticos, homogéneos en cuanto a su funcionalidad. En este tipo de sistemas, podemos usar cualquiera de los procesadores disponibles para ejecutar cualquier proceso de la cola. Sin embargo, observe que incluso con múltiples procesadores homogéneos, en ocasiones hay limitaciones que afectan a la planificación. Considere un sistema con un dispositivo de ES conectado a un bus privado de un procesador. Los procesos que deseen emplear ese dispositivo deberán planificarse para ser ejecutados en dicho procesador. 5. 4.1 Métodos de planificación en los sistemas multiprocesador. Un método para planificar la CPU en un sistema multiprocesador consiste en que todas las decisiones sobre la planificación, el procesamiento de ES y otras actividades del sistema sean gestionadas por un mismo procesador, el servidor maestro. Los demás procesadores solo ejecutan código de usuario. Este multiprocesamiento asimétrico resulta simple, porque solo hay un procesador que accede a las estructuras de datos del sistema, reduciendo la necesidad de compartir datos. Un segundo método utiliza el multiprocesamiento simétrico, SMP, en el que cada uno de los procesadores se autoplanifica. Todos los procesos pueden estar en una cola común de procesos. 152. Capítulo 5 Planificación de la CPU. Preparados, o cada procesador puede tener su propia cola privada de procesos preparado independientemente de esto, la planificación se lleva a cabo haciendo que el planificador de cada procesador examine la cola de procesos preparados y seleccione un proceso para ejecutarlo. Como veremos en el capítulo 6, si tenemos varios procesadores intentando acceder a una estructura de datos común para actualizarla, el planificador tiene que programarse cuidadosamente. Tenemos que asegurar que dos procesadores no elegirán el mismo proceso y que no se perderán proceso de la cola. Prácticamente todos los sistemas operativos modernos soportan el multiprocesamiento simétrico, incluyendo Windows XP, Windows 2000, Solaris, Linux y Mac OS X. En el resto de esta sección, analizaremos diversas cuestiones relacionadas con los sistemas SMP. 5. 4.2 Afinidad al procesador. Considere lo que ocurre con la memoria caché cuando un proceso se ha estado ejecutando en un procesador específico. Los datos a los que el proceso ha accedido más recientemente se almacenan en la caché del procesador y, como resultado, los sucesivos accesos a memoria por parte del proceso suelen satisfacerse sin más que consultar la memoria caché. Ahora considere lo que ocurre si el proceso migra a otro procesador. Los contenidos de la memoria caché del procesador de origen deben invalidarse y la caché del procesador de destino debe ser rellenada. Debido al alto coste de invalidar y rellenar las memorias caché, la mayoría de los sistemas SMP intentan evitar la migración de procesos de un procesador a otro, y en su lugar intentan mantener en ejecución cada proceso en el mismo procesador. Esto se conoce con el nombre de afinidad al procesador, lo que significa que un proceso tiene una afinidad hacia el procesador en que está ejecutándose actualmente. La afinidad al procesador toma varias formas. Cuando un sistema operativo tiene la política de intentar mantener un proceso en ejecución en el mismo procesador, pero no está garantizado que lo haga, nos encontramos ante una situación conocida como afinidad suave. En este caso, es posible que un proceso migre entre procesadores. Algunos sistemas, como Linux, también proporcionan llamadas al sistema que soportan la afinidad dura, la cual permite a un proceso especificar que no debe migrar a otros procesadores. 5. 4.3 Equilibrado de carga. En los sistemas SMP, es importante mantener la carga de trabajo equilibrada entre todos los procesadores, para aprovechar por completo las ventajas de disponer de más de un procesador. Si no se hiciera así, podría darse el caso de que uno o más procesadores permanecieran inactivos mientras otros procesadores tuvieran cargas de trabajo altas y una lista de procesos esperando a acceder a la CPU. Los mecanismos de equilibrado de carga intentan distribuir equitativamente la carga de trabajo entre todos los procesadores del sistema SMP. Es importante observar que el equilibrado de carga, normalmente, solo es necesario en aquellos sistemas en los que cada procesador tiene su propia cola privada de procesos preparados para ejecutarse. En los sistemas con una cola de ejecución común, el equilibrado de carga es a menudo innecesario, ya que una vez que un procesador pasa a estar inactivo, inmediatamente extrae un proceso ejecutable de la cola de ejecución común.
No obstante, también es importante destacar que en la mayoría de los sistemas operativos actuales que soportan SMP, cada procesador tiene una cola privada de procesos preparados. Existen dos métodos generales para equilibrar la carga: migración comandada, push migration, y migración solicitada, pull migration. Con la migración comandada, una tarea específica comprueba periódicamente la carga en cada procesador y, si encuentra un desequilibrio, distribuye equitativamente la carga moviendo, o cargando, procesos de los procesadores sobrecargados en los menos ocupados o inactivos. La migración solicitada se produce cuando un procesador inactivo extrae de un procesador ocupado alguna tarea que esté en espera. Las migraciones comandadas y solicitadas no tienen por qué ser mutuamente excluyentes y, de hecho, a menudo se implementan en paralelo en los sistemas de equilibrado de carga. Por ejemplo, el planificador YE Linux, descrito en la sección 5, 6.3, y el planificador ULE disponible en los sistemas FreeBSD implementan ambas técnicas. Linux ejecuta sus algoritmos de equilibrado de carga cada 200 mili. 5.5 Planificación de hebras. 153 segundos, migración comandada, o cuando la cola de ejecución de un procesador está vacía, migración solicitada. Es interesante comentar que el equilibrado de carga a menudo contrarresta los beneficios de la afinidad al procesador, vista en la sección 5, 4.2. Es decir, la ventaja de mantener un proceso ejecutándose en el mismo procesador es que el proceso se aprovecha de que sus datos se encuentran en la memoria caché de dicho procesador. Al migrar procesos de un procesador a otro, anulamos esta ventaja. Como se habitual en la ingeniería de sistemas, no existe una regla absoluta para determinar cuál es la mejor política. Por tanto, en algunos sistemas, un procesador inactivo siempre extrae un proceso de un procesador que no esté inactivo, mientras que, en otros sistemas, los procesos migran solo si el desequilibrio excede determinado umbral. 5. 4.4 Mecanismos multihebra simétricos. Los sistemas SMP permiten que varias hebras se ejecuten de forma concurrente, ya que proporcionan varios procesadores físicos. Una estrategia alternativa consiste en proporcionar varios procesadores lógicos, en lugar de físicos. Esta estrategia se conoce con el nombre de mecanismo multihebra simétrico, SMT, Symmetric Multithreading, aunque también se denomina tecnología hiperhebra, Hyperthreading, en los procesadores Intel. La idea que subyace al mecanismo SMT es la de crear varios procesadores lógicos sobre un mismo procesador físico, presentando una vista de varios procesadores lógicos al sistema operativo, incluso en los sistemas con un solo procesador físico. Cada procesador lógico tiene su propio estado de la arquitectura, que incluye los registros de propósito general y los registros de estado de la máquina. Además, cada procesador lógico es responsable de su propio tratamiento de interrupciones, lo que significa que las interrupciones son proporcionadas y gestionadas por los procesadores lógicos en lugar de por los físicos. Por lo demás, cada procesador lógico comparte los recursos de su procesador físico, como la memoria caché y los buses. La figura 5.8 ilustra una arquitectura SMT típica con dos procesadores físicos, albergando cada uno dos procesadores lógicos. Desde la perspectiva del sistema operativo, en este sistema hay disponibles 4 procesadores para realizar el trabajo. Es importante recalcar que SMT es una funcionalidad proporcionada por hardware y no por software. Es decir, el hardware tiene que proporcionar la representación del estado de la arquitectura de cada procesador lógico, así como el tratamiento de interrupciones. Los sistemas operativos no tienen necesariamente que diseñarse de forma diferente para ejecutarse en un sistema SMT. Sin embargo, se pueden obtener ciertas ventajas si el sistema operativo es consciente de que se está ejecutando en un sistema de este tipo. Por ejemplo, considere un sistema con dos procesadores físicos, ambos en estado de inactividad. En primer lugar, el planificador debe intentar planificar hebras distintas en cada procesador físico en lugar de en procesadores lógicos distintos del mismo procesador físico. En caso contrario, ambos procesadores lógicos de un procesador físico podrían estar ocupados mientras que el otro procesador físico permanecería inactivo. 5.5 Planificación de hebras. En el capítulo 4, hemos presentado el papel de las hebras en el modelo de procesos, diferenciando entre hebras de nivel de usuario y de nivel de kernel. En los sistemas operativos que permiten su CPU lógica, CPU física, CPU lógica, bus del sistema, CPU lógica, CPU lógica, CPU física. Figura 5.8 Una arquitectura SMT típica. 154. Capítulo 5 Planificación de la CPU. Uso. El sistema operativo planifica hebras del nivel del kernel, no procesos. Las hebras del nivel de usuario son gestionadas por una biblioteca de hebras, y el kernel no es consciente de ellas. Para ejecutarse en una CPU, las hebras de usuario deben ser asignadas a una hebra de nivel de kernel asociada, aunque esta asignación puede ser indirecta y puede emplear un proceso ligero, LWP. En esta sección, vamos a explorar las cuestiones de planificación relativas a las hebras de nivel de usuario y de nivel del kernel y ofreceremos ejemplos concretos de planificación en PTH-READS. 5. 5.1 Ámbito de contienda. Una de las diferencias entre las hebras de nivel de usuario y de nivel del kernel radica en la forma en que se planifican unas y otras.
En los sistemas que implementan los modelos muchos a 1, sección 4, 2.1, y muchos a muchos, sección 4, 2.3, la biblioteca de hebras planifica las hebras de nivel de usuario para que se ejecuten sobre un proceso LWP disponible, lo cual es un esquema conocido con el nombre de ámbito de contienda del proceso, PCS. Process Contention Scope, dado que la competición por la CPU tiene lugar entre hebras que pertenecen al mismo proceso, cuando decimos que la biblioteca de hebras planifica las hebras de usuario sobre los procesos ligeros disponibles, no queremos decir que la hebra se ejecute realmente en una CPU. Esto requeriría que el sistema operativo planificara la hebra del kernel en una CPU física. Para decidir qué hebra del kernel planificar en una CPU, el kernel usa el ámbito de contienda del sistema, SCS, la competición por la CPU con la planificación SCS tiene lugar entre todas las hebras del sistema. Los sistemas que usan el modelo 1 a 1, tal como Windows, XP, Solaris 9 y Linux, planifican las hebras solo con SCS. Normalmente, la planificación PCS se lleva a cabo de acuerdo con la prioridad. El planificador selecciona para su ejecución la hebra ejecutable con la prioridad más alta. Las prioridades de las hebras de nivel de usuario son establecidas por el programador y no se ajustan mediante la biblioteca de hebras, aunque algunas bibliotecas de hebras permiten que el programador cambie la prioridad de una hebra. Es importante destacar que PCS normalmente desalojará la hebra actualmente en ejecución en favor de una hebra de prioridad más alta. Sin embargo, no se garantiza un reparto equitativo de cuantos de tiempo, sección 5, 3.4, entre las hebras de igual prioridad. 5. 5.2 Planificación en PTH-READ. En la sección 4, 3.1 se ha proporcionado un programa de ejemplo de PTHREAD en POSIX, junto con una introducción a la creación de hebras con PTH-READ. Ahora, vamos a analizar la API de PTH-READ de POSIX que permite especificar el ámbito de contienda del proceso es el ámbito de contienda del sistema, SCS, durante la creación de hebras. PTH-READ utiliza los siguientes valores para definir el ámbito de contienda. PTHREADSCOPE/process planifica las hebras usando la planificación PCS. PTHREADSCOPE System planifica las hebras usando la planificación SCS. En los sistemas que implementan el modelo muchos a muchos sección 4, 2.3, la política PTHREADSCOPE Process planifica las hebras de nivel usuario sobre procesos ligeros disponibles. El número de procesos LWP se mantiene mediante la biblioteca de hebras, quizá utilizando activaciones del planificador, sección 4, 4.6. La política de planificación PTHREADSCOPE System crea y asociará un proceso LWP a cada hebra de nivel de usuario en los sistemas muchos a muchos, lo que equivale en la práctica a asignar las hebras usando el modelo 1 a 1, sección 4, 2.2. La API de PTH-READ proporciona las dos funciones siguientes para consultar y definir la política de ámbito de contienda. PTH-READ/ATTR/SETSCOPE, PTH-READ/ATTR/TATTR, INT-SCOPE. PTH-READ ATTR Headscope, PTH-READ Attribute ATTR. Int. El primer parámetro para ambas funciones contiene un puntero al conto de atributos de la hebra. En el segundo parámetro de PTH-READ ATTR Zcope se sasa el valor PTHREAD. 5.5 Planificación de hebras. 155. SCOPE System o PTHREAD SCOPE Process, lo que indica cómo se define el ámbito de contienda. En el caso de PTH-READ ATTR Headscope, este segundo parámetro contiene un puntero a un valor entero, int, al que se asignará el valor actual del ámbito de la contienda. Si se produce un error, cada una de estas funciones devuelve valores distintos de 0. En la figura 5.9 se presenta un programa PTH-READ que primero determina el ámbito de contienda existente y luego lo define como PTHREADSCOPE Process. A continuación crea 5 hebras independientes que se ejecutarán usando la política de planificación SCS. Observe que algunos sistemas solo permiten determinados valores para el ámbito de contienda. Por ejemplo, los sistemas Linux y Mac OS X solo permiten PTHREADSCOPE System. Hashtag include menor que PTH-READ, H mayor que. Hashtag include menor que stdio, H mayor que. Hashtag define num THREADS5. INT main, INTARGC, char ARGV. INTI, scope. PTH-READ TETID, num THREADS. PTH-READ/ATTR/TATTR. Obtener los atributos predeterminados, PTH-READ/ATTR/init, y ATTR. Primero consultar el ámbito actual. If, PTH-READ/ATTR/get, scope, KATTR, y scope, 1 a 0. FPRINTF, STDERR, imposible obtener ámbito de planificación, N. Else, if, SCIOE PTHREADSCOPE Process. Printf, PTHREAD/SCOPE Process. Else if, scope PTHREADSCOPE SYSTEMI. Printf, PTHREADSCOPE System, ACE. FPRINTF, STDERR, valor de ámbito ilegal, N.
Definir el algoritmo de planificación como PCSSCS/thread.atter, setscope, SATTR, PTHREADSCOPE /system. Crear las hebras asterisco, for, i igual a 0, i menor que num THREADS, i más. PTHREAD/create, itid, i ATTR, runner, null. Ahora esperar que termine cada hebra. For 10, 1 num THREADS, 1 más. PTHREAD/join, tid, i, null. Cada hebra iniciará su ejecución en esta función. Void runner, void param. Realizar alguna tarea. PTHREAD. Exit, 0. Figura 5.9 API de planificación de PTHREAD. Capítulo 5 Planificación de la CPU. 5.6 Ejemplos de sistemas operativos. A continuación vamos a describir las políticas de planificación de los sistemas operativos Solaris, Windows XP y Linux. Es importante recordar que lo que vamos a describir en el caso de Solaris Linux es la planificación de las hebras del kernel. Recuerde que Linux no diferencia entre procesos y hebras, por tanto, utilizamos el término tarea al hablar del planificador de Linux. 5. 6.1 Ejemplo. Planificación en Solaris. Solaris usa una planificación de hebras basada en prioridades, definiendo 4 clases para planificación. Estas clases son, por orden de prioridad. 1. Tiempo real. 2. Cisterna. 3. Tiempo compartido. 4. Interactiva. Dentro de cada clase hay diferentes prioridades y diferentes algoritmos de planificación. Los mecanismos de planificación en Solaris se ilustran en la figura 5.10. La clase de planificación predeterminada para un proceso es la de tiempo compartido. La política de planificación para tiempo compartido modifica dinámicamente las prioridades y asigna cuantos de tiempo de diferente duración usando colas multinivel realimentadas. De manera predeterminada, existe una relación inversa entre las prioridades y los cuantos de tiempo. Cuanto más alta sea la prioridad, más pequeño será el cuanto de tiempo, y cuanto menor sea la prioridad. Prioridad global. Más alta. Orden de planificación. Primero. Prioridades específicas de la clase. Tempo real. Clases de planificador. Cola de ejecución. Hebras de servicio de procesos ligeros, LWP, de tiempo real. Nebras de Serviac del kernel. Interactivo y tiempo compartido. Más baja. Hebras du kernel de procesos ligeros, LWF, de tiempo compartido interactivos. Sistema. Figura 5.10 Planificación en Solaris. 5.6 Ejemplos de sistemas operativos. 157. Más larga será la franja. Los procesos interactivos suelen tener la prioridad más alta, los procesos limitados por la CPU tienen la prioridad más baja. Esta política de planificación proporciona un buen tiempo de respuesta para los procesos interactivos y una buena tasa de procesamiento para los procesos limitados por la CPU. La clase interactiva usa la misma política de planificación que la clase de tiempo compartido, pero proporciona a las aplicaciones con interfaz de ventanas una prioridad más alta, para aumentar el rendimiento. La figura 5.11 muestra la tabla de despacho para la planificación de hebras interactivas y de tiempo compartido. Estas dos clases de planificación incluyen 60 niveles de prioridad pero, para abreviar, solo se muestran unos cuantos. La tabla de despacho mostrada en la figura 5.11 contiene los siguientes campos. Prioridad. La prioridad, dependiente de la clase, para las clases de tiempo compartido e interactiva. Un número alto indica una mayor prioridad. Cuánto de tiempo. El cuánto de tiempo para la prioridad asociada. Ilustra la relación inversa entre prioridades y cuantos de tiempo. La prioridad más baja, prioridad 0, tiene el cuanto de tiempo más largo, 200 milisegundos, mientras que la prioridad más alta, prioridad 59, tiene el cuanto de tiempo más bajo, 20 milisegundos. Caducidad del cuanto de tiempo. La nueva prioridad que se asignará a una hebra que haya consumido su cuanto de tiempo completo sin bloquearse. Tales hebras se considera que hacen un uso intensivo de la CPU. Como se muestra en la tabla, la prioridad de estas hebras se reduce. Retorno del estado dormido. La prioridad que se asigna a una hebra cuando sale del estado dormido, como, por ejemplo, cuando la hebra estaba esperando para realizar una operación de ES. Como ilustra la tabla, cuando el dispositivo de ES está disponible para una hebra en espera, la prioridad de esta se aumenta a entre 50 y 59, con el fin de soportar la política de planificación consistente en proporcionar un buen tiempo de respuesta para los procesos interactivos. Solaris 9 introduce dos nuevas clases de planificación, de prioridad fija y de cuota equitativa. Las hebras de prioridad fija tienen el mismo rango de prioridades que las de tiempo compartido. Prioridad. ¿Cuánto de tiempo? ¿Cuánto de tiempo caducado? Retome del estado durmiente. 0, 200, 0, 50, 5, 200, 0, 50, 10, 160, 0, 51, 15, 160, 5, 51, 20, 120, 10, 52, 25, 120, 15, 52, 30, 20, 53, 35, 80, 25, 54, 40, 40, 30, 55, 45, 40, 35, 56, 50, 40, 158. Capítulo 5 Planificación de la CPU. Sin embargo, sus prioridades no se ajustan dinámicamente. La clase de cuota equitativa usa cuotas de CPU en lugar de prioridades a la hora de tomar decisiones de planificación.
Las cuotas CPU indican el derecho a utilizar los recursos de CPU disponibles y se asignan a un conjunto de procesos, a cada uno de esos conjuntos se le denomina proyecto. Solaris usa la clase sistema para ejecutar procesos del kernel, como el planificador y el daemon de paginación. Una vez establecida, la prioridad de un proceso del sistema no cambia. La clase sistema se reserva para uso del kernel, los procesos de usuario que se ejecutan en modo kernel no se incluyen en la clase sistema. A las hebras pertenecientes a la clase de tiempo real se les asigna la prioridad más alta. EST asignación permite que un proceso en tiempo real tenga una respuesta asegurada del sistema dentro de un periodo limitado de tiempo. Un proceso en tiempo real se ejecutará antes que los procesos de cualquier otra clase. Sin embargo, en general, son pocos los procesos pertenecientes a L clase de tiempo real. Cada clase de planificación incluye un conjunto de prioridades. Sin embargo, el planificador convierte las prioridades específicas de una clase en prioridades globales y selecciona la hebra que tenga la prioridad global más alta para ejecutarla. La hebra seleccionada se ejecuta en la CPU hasta que 1. Se bloquea, 2. Consume su cuanto de tiempo o 3. Es desalojada por una hebra de prioridad más alta. Si existen múltiples hebras con la misma prioridad, el planificador usa una cola y selecciona las hebras por turnos. Como ya hemos dicho anteriormente, Solaris ha usado tradicionalmente el modelo muchos a muchos, sección 4, 2.3, pero con Solaris 9 se cambió al modelo 1 a 1, sección 4, 2.2. 5. 6.2 ejemplo, planificación en Windows XP. Windows XP planifica las hebras utilizando un algoritmo de planificación apropiativo basado en prioridades. El planificador de Windows XP asegura que siempre se ejecute la hebra de prioridad más alta. La parte del kernel de Windows XP que gestiona la planificación se denomina despachador. Una hebra seleccionada para ejecutarse por el despachador se ejecutará hasta que sea desalojada por una hebra de prioridad más alta, hasta que termine, hasta que su cuanto de tiempo concluya o hasta que invoque una llamada bloqueante al sistema, como por ejemplo para una operación de ES. Si una hebra en tiempo real de prioridad más alta pasa al estado preparado mientras se está ejecutando una hebra de prioridad más baja, esta última será desalojada. Este desalojo proporciona a la hebra de tiempo real un acceso preferencial a la CPU en el momento en que la hebra necesite dicho acceso. El despachador usa un esquema de prioridades de 32 niveles para determinar el orden de ejecución de las hebras. Las prioridades se dividen en dos clases. La clase variable contiene hebras cuyas prioridades van de 1 a 15, mientras que la clase de tiempo real contiene hebras con prioridades comprendidas en el rango de 16 a 31. Existe también una hebra que se ejecuta con prioridad 0 y que se emplea para la gestión de memoria. El despachador usa una cola distinta para cada prioridad de planificación y recorre el conjunto de colas desde la más alta a la más baja, hasta que encuentra una hebra que esté preparada para ejecutarse. Si no encuentra una hebra preparada, el despachador ejecuta una hebra especial denominada hebra inactiva. Existe una relación entre las prioridades numéricas del kernel de Windows XP y la API Win32. La API Win32 identifica varias clases de prioridades a las que un proceso puede pertenecer. Entre ellas se incluyen Real-Time Priority Class, High Priority Class, Above Normal Priority Class, Normal Priority Class, Below Normal Priority Class, Idle Priority Class. 5.6 ejemplos de sistemas operativos 159. Las prioridades de todas las clases, excepto Real-Time Priority Class, son del tipo variable, lo que significa que la prioridad de una hebra que pertenezca a una de esas clases puede cambiar. Dentro de cada clase de prioridad hay una prioridad relativa. Los valores para la prioridad relativa son Time Critical, HIGHEST, Above Normal, Normal, Below Normal, LOWEST, Idle. La prioridad de cada hebra se basa en la clase de prioridad a la que pertenece y en su prioridad relativa dentro de dicha clase. Esta relación se muestra en la figura 5.12. Los valores de las clases de prioridad se muestran en la fila superior, la columna de la izquierda contiene los valores de las prioridades relativas. Por ejemplo, si la prioridad relativa de una hebra de la clase Above Normal Priority Class es normal, la prioridad numérica de dicha hebra será 10. Además, cada hebra tiene una prioridad base que representa un valor dentro del rango de prioridades de la clase a la que pertenece la hebra. De manera predeterminada, la prioridad base es el valor de la prioridad relativa normal para la clase especificada. Las prioridades base para cada clase de prioridad son Real-Time Priority Class 24, High Priority Class 13, Above Normal Priority Class 10, Normal Priority Class 8, Below Normal Priority Class 6, Idle Priority Class 4. Normalmente, los procesos son miembros de la clase Normal Priority Class. Un proceso pertenecerá a esta clase a menos que el padre del proceso pertenezca a la clase Idle Priority Class o que se haya especificado otra clase en el momento de crear el proceso. La prioridad inicial de una hebra es normalmente la prioridad base del proceso al que pertenece la hebra. Cuando se excede el cuanto de tiempo de una hebra, dicha hebra se interrumpe. Si la hebra pertenece a la clase de prioridad variable, se reduce su prioridad. No obstante, la prioridad nunca dice Real Time, High, Above Normal, Below Normal, Normal, Idle Priority, Time Critical Highest, 31, 15, 15, 15, 15, 15, 26, 15, 12, 10, 8, 6, Above Normal, 25,
14, 11, 9, 7, 5, normal, 24, 13, 10, 8, 6, 4, below normal, 23, 12, 9, 7, 5, 3, lowest, 22, 11, 8, 6, 4, 2, idle, 16, 1, 1, 1, 1, 1. Figura 5.12 Prioridades en Windows XP. 160. Capítulo 5 Planificación de la CPU. Disminuye por debajo de la prioridad base. Disminuir la prioridad de la hebra tiende a limitar el consumo de CPU por parte de las hebras que realicen cálculos intensivos. Cuando una hebra de prioridad variable sale de un estado de espera, el despachador incrementa su prioridad. Dicho incremento dependerá de lo que la hebra estuviera esperando. Por ejemplo, la prioridad de una hebra que estuviera esperando por una operación de ES de teclado se aumentará de forma significativa, mientras que la de una hebra que estuviera esperando por una operación de disco se incrementará de forma moderada. Esta estrategia suele proporcionar buenos tiempos de respuesta a las hebras interactivas que utilicen el ratón y una interfaz de ventanas. También permite a las hebras limitadas por ES mantener ocupados a los dispositivos de ES, al mismo tiempo que las hebras que realizan cálculos intensivos emplean en segundo plano los ciclos de CRU libres. Esta estrategia se usa en varios sistemas operativos de tiempo compartido, incluyendo Unix. Además, se aumenta la prioridad de la ventana con la que esté interactuando actualmente el usuario, para mejorar el tiempo de respuesta. Cuando un usuario está ejecutando un programa interactivo, el sistema necesita proporcionar un rendimiento especialmente bueno a dicho proceso. Por esta razón, Windows XP tiene una regla de planificación especial para los procesos de la clase Normal Priority Class. Windows XP diferencia entre el proceso de primer plano que está actualmente seleccionado en la pantalla y los procesos de segundo plano que no están actualmente seleccionados. Cuando un proceso pasa a primer plano, Windows XP multiplica el cuanto de planificación por un cierto factor, normalmente igual a 3. Este incremento proporciona al proceso en primer plano 3 veces más tiempo para ejecutarse, antes de que se produzca un desalojo debido a la compartición de tiempo. 5. 6.3 Ejemplo. Planificación en Linux. Antes de la versión 2.5, el kernel de Linux ejecutaba una variante del algoritmo tradicional de planificación de Unix. Los dos problemas que tiene el planificador tradicional de Unix son, por un lado, que no proporciona el adecuado soporte para sistemas SMP y por otro que no puede escalarse bien al aumentar el número de tareas en el sistema. Con la versión 2.5, se optimizó el planificador y ahora el kernel proporciona un algoritmo de planificación que se ejecuta a velocidad constante, con tasa de proporcionalidad 0, 1, independientemente del número de tareas del sistema. El nuevo planificador también proporciona un mejor soporte para sistemas SMP, incluyendo mecanismos de afinidad al procesador y equilibrado de carga, así como un reparto equitativo de recursos y soporte para tareas interactivas. El planificador de Linux es un algoritmo basado en prioridades y apropiativo, con dos rangos distintos de prioridades, un rango de tiempo real de 0 a 99 y un valor normal, nice, en el rango comprendido entre 100 y 140. Estos dos rangos se asignan a un esquema de prioridades global, en el que los valores numéricamente más bajos indican las prioridades más altas. A diferencia de otros muchos sistemas, incluyendo Solaris, sección 5, 6.1, y Windows XP, sección 5, 6.2, Linux asigna a las tareas de prioridad más alta cuantos de tiempo más largos y a las tareas de prioridad más baja cuantos de tiempo más cortos. La relación entre la prioridad y la duración del cuanto de tiempo se muestra en la figura 5.13. Una tarea ejecutable se considera elegible para ejecutarse en la CPU cuando todavía le quede tiempo de su cuanto de tiempo. Cuando una tarea ha agotado su cuanto de tiempo, se considera caducada y no puede volver a ejecutarse hasta que las otras tareas hayan agotado sus respectivos cuantos de tiempo. El kernel mantiene una lista de todas las tareas ejecutables en una estructura de datos denominada cola de ejecución, runqueue. Debido al soporte para sistemas SMP, cada procesador mantiene su propia cola de ejecución y la planifica de forma independiente. Cada cola de ejecución contiene dos matrices de prioridades, denominadas matrices activa V caducada. La matriz activa contiene todas las tareas que todavía disponen de tiempo en su cuanto de tiempo, mientras que la matriz caducada contiene todas las tareas caducadas. Cada una de estas matrices de prioridades contiene una lista de tareas indexada en función de la prioridad. Figura 5.14. El planificador elige la tarea de la matriz activa con la prioridad más alta para su ejecución en la CPU. En las máquinas multiprocesador, esto significa que cada procesador selecciona la tarea de prioridad más alta de su propia cola de ejecución. Cuando todas las tareas han agotado sus cuantos. 5.7 Evaluación de algoritmos. Prioridad numérica. 99. 100. Prioridad relativa. Cuanto de tiempo. 200 milisegundos. 161. Tareas son tiempo. Otras tareas. 140. Más baja. 10 ma. Figura 5.13 Relación entre la prioridad y la duración del cuanto de tiempo. Matriz activa. Prioridad. D. Matriz caducada. Listas de tareas. Prioridad listas de tareas. 000. 140. 140. Figura 5.14 Lista de tareas indexadas en función de la prioridad.
de tiempo, es decir, cuando la matriz activa está vacía, las dos matrices de prioridades se intercambian, la matriz caducada pasa a ser la matriz activa, y viceversa. Linux implementa la planificación en tiempo real tal como se define en POSIX 1b, lo cual se corresponde con el mecanismo descrito en IA sección 5, 5.2. A las tareas en tiempo real se les asignan prioridades estáticas. Las restantes tareas tienen prioridades dinámicas que se basan en sus valores nice, más o menos 5. La interactividad de una tarea determina si el valor 5 tiene que sumarse o restarse del valor nice. El grado de interactividad de una tarea se determina por el tiempo que ha estado durmiendo mientras esperaba para realizar una operación de ES. Las tareas más interactivas suelen permanecer más tiempo en el estado dormido y, por tanto, lo más probable es que usen ajustes próximos a 5, ya que el planificador favorece las tareas interactivas. Inversamente, las tareas que pasan menos tiempo en estado durmiente suelen estar limitadas por la CPU y, por tanto, se les asignará una prioridad menor. El recálculo de la prioridad dinámica de una tarea se produce cuando la tarea ha agotado su cuanto de tiempo y se pasa a la matriz de caducadas. Por tanto, cuando se intercambian las dos matrices, a todas las tareas que hay en la nueva matriz activa se les habrán asignado nuevas prioridades los correspondientes cuantos de tiempo. 5.7 Evaluación de algoritmos. ¿Cómo seleccionar un algoritmo de planificación de la CPU para un sistema en particular? Como hemos visto en la sección 5.3, existen muchos algoritmos de planificación distintos, cada uno con sus propios parámetros, por tanto, seleccionar un algoritmo puede resultar complicado. El primer problema consiste en definir los criterios que se van a emplear para seleccionar un algoritmo. Como hemos visto en la sección 5.2, los criterios se definen a menudo en términos de utilización de la CPL, del tiempo de respuesta o de la tasa de procesamiento. Para seleccionar un algoritmo, primero tenemos que definir la importancia relativa de estas medidas. Nuestros criterios pueden incluir varias medidas distintas, como por ejemplo, 162. Capítulo 5 Planificación de la CPU. Maximizar la utilización de la CPU bajo la restricción de que el tiempo máximo de respuesta sea igual a 1 segundo. Maximizar la tasa de procesamiento de modo que el tiempo de ejecución sea, como promedio, linealmente proporcional al tiempo total de ejecución. Una vez definidos los criterios de selección, podemos evaluar los algoritmos que estemos considerando. A continuación se describen los distintos métodos de evaluación que podemos utilizar. 5. 7.1 Modelado determinista. Un método importante de evaluación es la evaluación analítica. Este tipo de evaluación utiliza el algoritmo especificado y la carga de trabajo del sistema para generar una fórmula o número que evalúe el rendimiento del algoritmo para dicha carga de trabajo. Uno de los tipos de evaluación analítica es el modelado determinista. Este método toma una carga de trabajo predeterminada concreta y define el rendimiento de cada algoritmo para dicha carga de trabajo. Por ejemplo, suponga que tenemos la carga de trabajo mostrada a continuación. Los 5 procesos llegan en el instante 0 en el orden indicado, con la duración de las ráfagas de CPU especificada en milisegundos. Proceso. Tiempo de ráfaga. 10, 29, 3, 7, 12. Considere los algoritmos de planificación FCFS, SJF y por turnos, cuanto 10 milisegundos, para este conjunto de procesos. ¿Qué algoritmo proporcionará el tiempo medio de espera mínimo? Para el algoritmo FCPS, ejecutaríamos los procesos del siguiente modo. 0, 10, A, 352, P. El tiempo de espera es de 0 milisegundos para P/1, 10 milisegundos para P/2 y 39 milisegundos para 42 milisegundos para P más y más 9 milisegundos para el proceso P. Por tanto, el tiempo medio de RM. Espera es de 0 más 10 más 39 más 42 más 49, 5 igual a 28 milisegundos. Con la ejecutamos los procesos del modo siguiente. 03, 3, P, 22. El tiempo de espera es de 10 milisegundos para el proceso P/T, 32 milisegundos para el proceso P/2, o milisegundos para el proceso P/M, milisegundos para el proceso P/PERP y 20 milisegundos para el proceso P/5. Por tanto, el tiempo medio de espera es de 10 más 32 más 0 más 3 más 20, 5 igual a milisegundos. Con el algoritmo de planificación por turnos, ejecutamos los procesos como sigue. P, E, P, 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 P. 5.7 Evaluación de algoritmos 163. El tiempo de espera es de 0 milisegundos para el proceso P, 32 milisegundos para el proceso P, 20 milisegundos para el proceso P, 23 milisegundos para el proceso P y 40 milisegundos para el proceso P. Por tanto, el tiempo medio de espera es de 0 más 3 2 más 2 0 más 2 3 más 4 0, 5 a 23 milisegundos. Vemos que, en este caso, el tiempo medio de espera obtenido con el algoritmo SJF es menos que la mitad del obtenido con el algoritmo de planificación FCFS. El algoritmo de planificación por turnos nos proporciona un valor intermedio. El modelado determinista es simple y rápido.
Nos proporciona números exactos, permitiendo así comparar los algoritmos. Sin embargo, requiere que se proporcionen números exactos como entrada y sus respuestas solo se aplican a dichos casos. El modelado determinista se utiliza principalmente para la descripción de los algoritmos de planificación y para proporcionar los correspondientes ejemplos. En los casos en que estemos ejecutando el mismo programa una y otra vez y podamos medir los requisitos de procesamiento de forma exacta, podemos usar el modelado determinista para seleccionar un algoritmo de planificación. Además, utilizando un conjunto de ejemplos, el modelado determinista puede indicar una serie de tendencias, que pueden ser analizadas y demostradas por separado. Por ejemplo, podemos demostrar que, para el entorno descrito, en el que todos los procesos y sus tiempos están disponibles en el instante cero, la política SFJ siempre dará como resultado el tiempo de espera mínimo. 5. 7.2 Modelos de colas. En muchos sistemas, los procesos que se ejecutan varían de un día a otro, por lo que no existe ningún conjunto estático de procesos, o tiempos, que se pueda emplear en el modelado determinista. Sin embargo, lo que sí es posible determinar es la distribución de las ráfagas de CPU y DES. Estas distribuciones pueden medirse y luego aproximarse, o simplemente estimarse. El resultado es una fórmula matemática que describe la probabilidad de aparición de una ráfaga de CPU concreta. Habitualmente, esta distribución es exponencial y se describe mediante su media. De forma similar, podemos describir la distribución de los tiempos de llegada de los procesos al sistema. A partir de estas dos distribuciones, resulta posible calcular la tasa media de procesamiento, la utilización media, el tiempo medio de espera, etc., para la mayoría de los algoritmos. El sistema informático se describe, dentro de este modelo, como una red de servidores. Cada servidor dispone de una cola de procesos en espera. La CPU es un servidor con su cola de procesos preparados, al igual que el sistema DES con sus colas de dispositivos. Conociendo las tasas de llegada y el tiempo de servicio, podemos calcular la utilización, la longitud media de las colas, el tiempo medio de espera, etc. Este área de investigación se denomina análisis de redes de colas. Por ejemplo, sea n la longitud media de la cola, excluyendo el proceso al que se está prestando servicio en ese momento, sea w el tiempo medio de espera en la cola y sea a la tasa media de llegada de nuevos procesos a la cola, por ejemplo, 3 procesos por segundo. Podemos estimar que, durante el tiempo w en que está esperando un proceso, llegarán a la cola XXW nuevos procesos. Si el sistema está operando en régimen permanente, entonces el número de procesos que abandonan la cola debe ser igual al número de procesos que llegan. Por tanto, PEL-XW. Esta ecuación, conocida como fórmula de Little, resulta especialmente útil, ya que es válida para cualquier algoritmo de planificación y para cualquier distribución de las llegadas. Podemos emplear la fórmula de Little para calcular una de las tres variables si conocemos dos de ellas. Por ejemplo, si sabemos que llegan 7 procesos por segundo, valor medio, y que normalmente hay 14 procesos en la cola, entonces podemos calcular el tiempo medio de espera por proceso, obteniendo que es de 2 segundos. El análisis de colas puede resultar útil para comparar los distintos algoritmos de planificación, aunque también tiene sus limitaciones. Por el momento, las clases de algoritmos y de distribuciones que pueden incluirse en el análisis son bastante limitadas. Los análisis matemáticos necesarios para las distribuciones y algoritmos complejos pueden resultar enormemente difíciles. Por ello, las distribuciones de llegada y de servicio se suelen definir de forma matemáticamente tratable, pero 164. Capítulo 5 Planificación de la CPU. Poco realista. Generalmente, también es necesario hacer una serie de suposiciones independientes, que pueden no ser excesivamente precisas. Debido a estas dificultades, a menudo los módulos de cola solo representan una aproximación a los sistemas reales, y la precisión de los resultados obtenidos puede ser cuestionable. 5. 7.3 Simulaciones. Para obtener una evaluación más precisa de los algoritmos de planificación, podemos usar simulaciones. Ejecutar las simulaciones requiere programar un modelo del sistema informático. Los componentes principales del sistema se representan mediante estructuras de datos software. El simulador tiene una variable que representa una señal de reloj y, cuando el valor de esta variable se incrementa, el simulador modifica el estado del sistema para reflejar las actividades de los dispositivos, de los procesos y del planificador. A medida que se ejecuta la simulación, las estadísticas que indican el rendimiento del algoritmo se recopilan y se presentan en la salida. Los datos para controlar la simulación pueden generarse de varias formas. El método más común utiliza un generador de números aleatorios, que se programa para generar procesos, tiempos de ráfaga de CPU, llegadas, salidas, etc., de acuerdo con una serie de distribuciones de probabilidad. Las distribuciones pueden definirse matemáticamente, uniforme, exponencial, de Poisson, o empíricamente. Si hay que definir empíricamente una distribución, se toman medida del sistema real que se esté estudiando. Los resultados de las medidas definen la distribución de probabilidad de los sucesos en el sistema real. Esta distribución puede entonces utilizarse para controlar la simulación. Sin embargo, una simulación controlada mediante una distribución de probabilidad puede ser imprecisa, debido a las relaciones entre sucesos sucesivos dentro del sistema real. La distribución de frecuencia solo indica cuántas veces se produce cada suceso, no indica nada acerca del orden en que los sucesos tienen lugar.
Para corregir este problema, podemos usar lo que se denominar cintas de traza. Para crear una cinta de traza se monitoriza el sistema real y se registra una secuencia de sucesos reales, figura 5.15. Luego, esta secuencia se emplea para controlar la simulación. Las cintas de traza proporcionan una forma excelente de comparar dos algoritmos cuando se emplea exactamente el mismo conjunto de entradas reales. Este método permite obtener resultados precisos para los datos de entrada considerados. Las simulaciones pueden resultar caras, ya que requieren muchas horas de tiempo de computadora. Una simulación más detallada proporciona resultados más precisos, pero también requiere simulación FCFB. Estadísticas de rendimiento para FCPS. Ejecución del proceso real. CPU 10VO 213 CPU 12VO 112 CPU 2VO 147 CPU 173. ONTA de traza. Simulación. SJF. Simulación. R14. Estadísticas de rendimiento para SJF. Estadísticas de rendimiento para R14. Figura 5.15 Evaluación de planificadores de CPU mediante simulación. 5.8 Resumen. 165. Más tiempo de cálculo. Además, las cintas de traza pueden requerir una gran cantidad de espacio de almacenamiento. Por último, el diseño, codificación y depuración del simulador pueden ser tareas de gran complejidad. 5. 7.4 Implementación. Incluso las simulaciones tienen una precisión limitada. La única forma completamente precisa de evaluar un algoritmo de planificación es codificándolo, incluyéndolo en el sistema operativo y viendo cómo funciona. Este método introduce el algoritmo real en el sistema para su evaluación bajo condiciones de operación reales. La principal dificultad de este método es su alto coste. No solo se incurre en los costes de codificar el algoritmo y modificar el sistema para que lo soporte, junto con sus estructuras de datos requeridas, sino que también hay que tener en cuenta la reacción de los usuarios a los cambios constantes en el sistema operativo. La mayoría de los usuarios no están interesados en crear un sistema operativo mejor, simplemente desean ejecutar sus procesos y utilizar los resultados obtenidos. Los cambios continuos en el sistema operativo no ayudan a los usuarios a realizar su trabajo. Otra dificultad es que el entorno en el que se use el algoritmo está sujeto a cambios. El entorno cambiará no solo de la forma usual, a medida que se escriban nuevos programas y los tipos de problemas cambien, sino también como consecuencia del propio rendimiento del planificador. Si se da prioridad a los procesos cortos, entonces los usuarios pueden dividir los procesos largos en conjuntos de procesos más cortos. Si se asigna una mayor prioridad a los procesos interactivos que a los no interactivos, entonces los usuarios pueden decidir utilizar procesos interactivos. Por ejemplo, un grupo de investigadores diseñó un sistema que clasificaba los procesos interactivos y no interactivos de forma automática, según la cantidad de operaciones de ES realizadas a través del terminal. Si un proceso no leía ninguna entrada ni escribía ninguna salida en el terminal en un intervalo de un segundo, el proceso se clasificaba como no interactivo y se pasaba a la cola de prioridad más baja. En respuesta a esta política, un programador modificó sus programas para escribir un carácter arbitrario en el terminal a intervalos regulares de menos de un segundo. El sistema concedía a esos programas una prioridad alta, incluso aunque la salida presentada a través del terminal no tenía ningún sentido. Los algoritmos de planificación más flexibles son aquellos que pueden ser modificados por los administradores del sistema o por los usuarios, de modo que puedan ser ajustados para una aplicación específica o para un determinado conjunto de aplicaciones. Por ejemplo, una estación de trabajo que ejecute aplicaciones gráficas de gama alta puede tener necesidades de planificación diferentes que un servidor web o un servidor de archivos. Algunos sistemas operativos, en particular distintas versiones de Unix, permiten que el administrador del sistema ajuste los parámetros de planificación para cada configuración concreta del sistema. Por ejemplo, Solaris proporciona el comando dispatmin para que el administrador del sistema modifique los parámetros de las clases de planificación descritas en la sección 5.6.1. Otro método consiste en emplear interfaces de programación de aplicaciones que permitan modificar la prioridad de un proceso o de una hebra. Las API de Java, POSIX y Windows proporcionan dichas funciones. La desventaja de este método es que, a menudo, ajustar el rendimiento de un sistema o aplicación concretos no permite mejorar el rendimiento en otras situaciones más generales. 5.8 Resumen. La planificación de la CPU es la tarea de seleccionar un proceso en espera de la cola de procesos preparados y asignarle la CPU. El despachador asigna la CPU al proceso seleccionado. La planificación FCPS, First Come, First Served, primero en llegar, primero en ser servido, es el algoritmo de planificación más sencillo, pero puede dar lugar a que los procesos de corta duración tengan que esperar a que se ejecuten otros procesos de duración mucho más grande. Probablemente, el algoritmo de planificación SIF, Shortest Job First, primero el trabajo más corto. 166. Capítulo 5 Planificación de la CPU. Es el óptimo, proporcionando el tiempo medio de espera más corto. Sin embargo, la implementación del mecanismo de planificación SJF es complicada, ya que resulta difícil predecir la duración de la siguiente ráfaga de CPU.
El algoritmo SJF es un caso especial del algoritmo de planificación general mediante prioridades, que simplemente asigna la CPU al proceso con prioridad más alta. Tanto la planificación por prioridades como la planificación SFJ presentan el problema de que los procesos pueden sufrir bloqueos indefinidos. El envejecimiento es una técnica que trata, precisamente, de evitar los bloqueos indefinidos. La planificación por turnos es más apropiada para los sistemas de tiempo compartido, interactivos. La planificación por turnos asigna la CPU al primer proceso de la cola de procesos preparados durante A unidades de tiempo, donde Q es el cuánto de tiempo. Después de Q unidades de tiempo, si el proceso no ha cedido la CPU, es desalojado y se coloca al final de la cola de procesos preparados. El problema principal es la selección del tamaño del cuánto de tiempo. Si es demasiado largo, la planificación por turnos degenera en una planificación FCPS. Si el cuánto de tiempo es demasiado corto, la carga de trabajo adicional asociada a las tareas de planificación, debido a los cambios de contexto, se hace excesiva. El algoritmo FCFS es cooperativo. El algoritmo de planificación por turnos es apropiativo. Los algoritmos de planificación por prioridades y SFJ pueden ser apropiativo o sin desalojo, cooperativos. Los algoritmos de colas multinivel permiten utilizar diferentes algoritmos para las diferentes clases de procesos. El modelo más común incluye una cola de procesos interactivos de prime, plano que usa la planificación por turnos y una cola de procesos por lotes de segundo plano que usa la planificación FCFS. Las colas multinivel realimentadas permiten pasar los procesos de una cola a otra. Muchos sistemas informáticos actuales soportan múltiples procesadores y permiten que cada procesador se autoplanifique de forma independiente. Normalmente, cada procesador mantiene su propia cola privada de procesos, o hebras, disponibles para ejecutarse. Entre los problemas relativos a la planificación de sistemas multiprocesador se encuentran los mecanismos de afinidad al procesador y de equilibrado de carga. Los sistemas operativos que soportan hebras en el nivel del kernel deben planificar hebras, no procesos, para que se ejecuten en los procesadores disponibles. Este es el caso de Solaris y Windows XP. Ambos sistemas planifican las hebras usando algoritmos de planificación basados en prioridades y apropiativos, incluyendo soporte para hebras en tiempo real. El planificador de procesos de Linux usa un algoritmo basado en prioridades, también con soporte para tiempo real. Los algoritmos de planificación para estos tres sistemas operativos normalmente favorecen los procesos interactivos frente a los procesos por lotes y los procesos limitados por la CPU. La amplia variedad de algoritmos de planificación obliga a emplear métodos para elegir entre ellos. Los métodos analíticos usan el análisis matemático para determinar el rendimiento de un algoritmo. Los métodos de simulación determinan el rendimiento imitando el algoritmo de planificación sobre una muestra representativa de procesos y calculando el rendimiento resultante. Sin embargo, la simulación solo puede, como mucho, proporcionar una aproximación al verdadero rendimiento del sistema real. La única técnica plenamente fiable para evaluar un algoritmo de planificación es implementar el algoritmo en un sistema real y monitorizar su rendimiento en un entorno real. Ejercicios. 5.1 ¿Por qué es importante para el planificador diferenciar entre programas limitados por ES y programas limitados por la CPU? 5.2 Explique cómo entran en conflicto en determinadas configuraciones los siguientes pares de criterios de planificación. A. Utilización de la CPU y tiempo de respuesta. B. Tiempo medio de procesamiento y tiempo máximo de espera. Ejercicios. 167. 2. Utilización de los dispositivos de ES y utilización de la CPU. 5.3 Considere la fórmula de la media exponencial utilizada para predecir la duración de la siguiente ráfaga de CPU. ¿Cuáles son las implicaciones de asignar los siguientes valores a los parámetros utilizados por el algoritmo? A 0 y tu 100 milisegundos. B. A 10.99 y tu 10 milisegundos. 5.4 Considere el siguiente conjunto de procesos, estando la duración de las ráfagas de CPU especificada en milisegundos. Proceso. P. Tiempo de ráfaga. 10, 1, 2, 1, 5. Prioridad. 3, 4. Se supone que los procesos llegan en el orden P1, P2, P3, P. Hacen el instante 0. A. Dibuje 4 diagramas de Gantt para ilustrar la ejecución de estos procesos, usando los siguientes algoritmos de planificación. FCFS, SIF. Planificación por prioridades sin desalojo, un número de prioridad bajo indica una prioridad alta, y planificación por turnos, cuánto de tiempo 1. B. ¿Cuál es el tiempo de ejecución de cada proceso para cada algoritmo de planificación mencionado en el apartado A? ¿Cuál es el tiempo de espera de cada proceso para cada algoritmo de planificación mencionado en el apartado A? D. ¿Cuál de los algoritmos del apartado A permite obtener el tiempo medio de espera mínimo, teniendo en cuenta todos los procesos? 5.5 ¿Cuáles de los siguientes algoritmos de planificación pueden dar lugar a bloqueos indefinidos? A. FCPS. B. SJE. C. Planificación por tumos. D. Planificación por prioridades. 5.6 Considere una variante del algoritmo de planificación por turnos en la que las entradas en la cola de procesos preparados son punteros a los bloques PCB. A. ¿Cuál sería el efecto de colocar en la cola de procesos preparados dos punteros que hicieran referencia al mismo proceso? B. ¿Cuáles son las dos principales ventajas y los dos principales inconvenientes de este esquema? C. ¿Cómo modificaría el algoritmo por turnos básico para conseguir el mismo efecto sin usar punteros duplicados?
5.7 Considere un sistema que ejecuta 10 tareas limitadas por ES y una tarea limitada por la CPU. Suponga que las tareas limitadas por ES ejecutan una operación de ES por cada milisegundo de tiempo de CPU y que cada operación de ES tarda 10 milisegundos en completarse. Suponga también que el tiempo de cambio de contexto es de 0.1 milisegundos y que 168. Capítulo 5 Planificación de la CPU. Todos los procesos son tareas de larga duración. ¿Cuál es el grado de utilización de la CPU para un planificador por turnos cuando? El cuánto de tiempo es de 1 milisegundo. B. El cuánto de tiempo es de 10 milisegundos. 5.8 Considere un sistema que implementa una planificación por colas multinivel. ¿Qué estrategia puede utilizar una computadora para maximizar la cantidad de tiempo de CPU asignada al proceso del usuario? 5.9 Considere un algoritmo de planificación por prioridades y apropiativo, en el que las prioridades cambien de forma dinámica. Los números de prioridad más altos indican una mayor prioridad. Cuando un proceso está esperando por la CPU, en la cola de procesos prepara 2, pero no en ejecución, su prioridad cambia con una velocidad de cambio A. Cuando se está ejecutando, su prioridad cambia con una velocidad B. Cuando entran en la cola de procesos preparados, a todos los procesos se les asigna una prioridad 0. Los parámetros A y B pueden seleccionarse para obtener muchos algoritmos de planificación diferentes. A. ¿Cuál es el algoritmo que resulta de B a mayor que 0? B. ¿Cuál es el algoritmo que resulta de A menor que B menor que 0? 5.10 Explique las diferencias con respecto al grado en que los siguientes algoritmos de planificación favorecen a los procesos más cortos. A. FCFS. B. Planificación por turnos. C. Planificación mediante colas multinivel realimentadas. 5.11 Usando el algoritmo de planificación de Windows XP, ¿cuál es la prioridad numérica de una hebra en los casos siguientes? A. Una hebra de la clase Realtime Priority / class con una prioridad relativa HIGHEST. B. Una hebra de la clase Normal Priority Class con una prioridad relativa normal. C. Una hebra de la clase High Priority Class con una prioridad relativa above normal. 5.12 Considere el algoritmo de planificación del sistema operativo Solaris para las hebras de tiempo compartido. A. ¿Cuál es el cuánto de tiempo, en milisegundos, para una hebra con prioridad 10? B. Suponga que una hebra con una prioridad de 35 ha utilizado su cuánto de tiempo completo sin bloquearse. ¿Qué nueva prioridad asignará el planificador a esta hebra? Suponga que una hebra con una prioridad de 35 se bloquea en espera de una operación de ES antes de consumir su cuánto de tiempo. ¿Qué nueva prioridad asignará el planificador a esta hebra? 5.13 El planificador tradicional de Unix fuerza una relación inversa entre los números de prioridad y las prioridades. Cuanto mayor es el número, menor es la prioridad. El planificador recalcula las prioridades de los procesos una vez por segundo usando la siguiente función. Prioridad, uso reciente de la CPU, 2, más prioridad base. Donde prioridad base 60 y uso reciente de la CPU hace referencia a un valor que indica con qué frecuencia ha empleado un proceso la CPU desde que se calcularon las prioridades por última vez. Suponga que el uso reciente de la CPU para el proceso P es de 40, para el proceso P, de 18 y para el proceso P, de 10. ¿Cuáles serán las nuevas prioridades para estos tres procesos?